Hola, bienvenidos a la idea clave de orquestación en Docker. Sabemos que en un entorno de producción necesitamos de un orquestador que nos ayude al despliegue de nuestros contenedores, porque sabemos que si hacemos un contenedor, dos contenedores, pues no hay problema. Sabemos también que si utilizamos, por ejemplo, 3, 4, 5 Dockers, podemos utilizar la herramienta Docker Compose que hemos visto en ideas anteriores, en temas anteriores, que nos ayudaría a una preorquestación, pero cuando tenemos decenas, centenares o miles de contenedores necesitamos el concepto de orquestador. Por lo tanto, en un entorno de producción, como que estábamos comentando, necesitaríamos de un orquestador que nos ayude al despliegue de nuestros contenedores por los diferentes nodos y además nos facilite la gestión y monitorización de estos, reduciendo el número de tareas manuales necesarias. Porque lo que comentamos, si yo solo tengo un entorno de producción con 2, 3, 4, 5 Dockers, no sale rentable poner un orquestador, sea el orquestador Swarm, sea el orquestador Kubernetes, que es el estándar, o algunos orquestadores como puedan ser Red Hat OpenShift, o como pueda ser Elastic Container Services en la nube de AWS, o en la de Microsoft Azure Container Services. Pero si lanzo decenas o centenares de contenedores, necesito esos orquestadores de contenedores. No lo puedo hacer manualmente lanzando un Docker como hemos aprendido hasta ahora, o con esa herramienta de ayuda que se llama Docker Compose, que podemos considerarla como un pre-orquestador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algunas de las principales funciones de los orquestadores pues van a ser que voy a poder poner los Dockers en alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Tendremos cosas que veremos en el futuro, como se pueda llamar HPA, ¿de acuerdo? Que me van a poder evitar que si yo tengo 3 contenedores de un contenedor solucionando, por ejemplo, una pasarela de pago y se me cae uno, ¿de acuerdo? Tengo aquí un contenedor, otro contenedor, otro contenedor. Si este contenedor se me cae, automáticamente me sacará el orquestador otro contenedor, porque siempre le voy a decir que voy a tener 3. Ya veremos esas cargas de trabajo como se hacen con los orquestadores. También voy a tener balanceo de carga, es muy sencillo, de tal manera que si yo estoy entrando, yo como un cliente estoy entrando por el orquestador, pues este va a ser el balanceador de carga y me va a balancear carga contra los diferentes Dockers que yo tenga, de acuerdo, con diferentes métodos, pero en este caso tendría un punto de entrada a mis arquitecturas y repartiendo tráfico en 4 contenedores de ese aplicativo de pasarela de pago que hemos comentado. Tengo un diseño descentralizado, de tal manera que yo podré tener, por ejemplo, 2 nodos de máquinas, 3 nodos de máquinas virtuales, y yo aquí lanzaré 2 Docker, lanzaré otros 2 Docker y lanzaré otros 2 Docker. Por encima estará el balanceador que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y tendría 6 Dockers lanzados de modo descentralizado, de tal manera que si se me cae este máquina virtual donde tengo contenedores, pues aparecería aquí uno y aquí otro. Entonces tendría 6 contenedores, en este caso en 2 máquinas virtuales, en 2 hosts, en 2 nodos, pero seguiría teniendo mi infraestructura arriba. Y por supuesto tengo la escalabilidad, es decir, yo voy a poder crecer de una forma vertical en los nodos que contienen los contenedores, es decir, podré crecer en CPU y podré crecer, por ejemplo, en gigas de memoria, y podré crecer también horizontalmente, en el sentido que tendré un host con diferentes contenedores, las X son contenedores, podré poner otro host, podré poner otro host, podré poner otro host, y así sucesivamente, escalando horizontalmente hasta donde yo quiera. Si bien la escalabilidad vertical tiene un límite de memoria y de CPU, en el caso horizontal podré hacerlo todo lo que yo necesite. Docker históricamente tenía una herramienta de clustering nativa llamada Docker Swarm. Se basa en la API de Docker, que hemos visto que puede ser accesible la API de Docker por cualquier programador, y funciona con un nodo administrador responsable de la planificación, y luego cada host ejecuta un agente encargado de administrar los recursos locales, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendremos, por ejemplo, 3 nodos. Este será el manager, ¿de acuerdo? El nodo de administración, y luego los recursos los podré lanzar en el nodo que yo quiera. Incluso él mismo puede lanzar contenedores, ¿de acuerdo? Puede contener aquí un contenedor, aquí otro contenedor, aquí otro contenedor, ¿de acuerdo? Entonces tendría 3 nodos de Docker Swarm con un manager o con un administrador que estamos comentando.
Docker Swarm admite diferentes backend, ¿de acuerdo? etc, console y zookeeper, por ejemplo, y también puede utilizar un fichero estático para definir el estado del clúster, y recientemente se ha introducido una herramienta de descubrimiento de servicios basados en DNS para Swarm llamada Waggle. El modo Swarm, desde Docker 1.12, es decir, desde hace ya muchas versiones de Docker, el modo Swarm está integrado en Docker Engine, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que instalar el Docker Engine en una máquina Linux, una máquina Windows. Las funciones de orquestación integradas en Docker Engine se crean utilizando SwarmKit, y en Docker Swarm o Enjambre estará formado por varios nodos que se ejecutan en modo Swarm, pudiendo funcionar con el rol de manager, worker o actuar con ambos roles, tal y como hemos dibujado hace breves segundos en la diapositiva anterior. Un nodo worker ejecutará tareas que son contenedores en ejecución, que a su vez forman parte de un servicio de Swarm, y un servicio estará gestionado por un manager y en lugar de ser un contenedor independiente, en el contexto del modo Swarm sería la definición de tareas a ejecutar en los nodos. Todos estos conceptos de worker, de manager, de contenedores lanzados en nodos, lo veremos posteriormente en otras ideas clave montando un clúster de Docker Swarm. Docker se encargará de mantener el estado deseado de nuestro aplicativo. Por ejemplo, si un nodo worker deja de estar disponible, Docker redirigirá las tareas que tenía asignadas a otros hosts, como hemos comentado también con anterioridad. Docker Swarm tiene diferentes características, ¿de acuerdo? Como un orquestador, por lo tanto, administra los clústeres de una forma integrada desde el propio Docker, no tengo que instalar nada. En otros orquestadores tendré que instalar el correspondiente orquestador. Tendré un diseño descentralizado, tal y como hemos comentado, pues tendremos un nodo manager y los diferentes nodos que yo quiera montar, y aquí podré ir lanzando los diferentes contenedores, de acuerdo, con ayuda del manager. Incluso en el manager también puedo tener contenedores, de acuerdo. Eso lo voy a hacer directamente con ficheros declarativos, ficheros en .yaml. La escalabilidad, tal y como hemos comentado, podemos escalarlo horizontalmente y en verticalmente, es decir, horizontalmente el nodo de Docker que tenga una CPU y 1 GB de RAM, podré escalarlo verticalmente hasta donde me deje el hardware que yo tenga, pero tendré un límite, y el escalado horizontal pues consiste en poner tantos nodos como yo necesite, de acuerdo, y mientras tenga dinero para comprar nodos y podré escalarlo todo lo que yo quiera. Podremos considerar el estado de todos los nodos si se cae uno y poderlo resincronizar. Soporte para redes múltiples de los diferentes hosts. Descubrimiento de servicios, de tal manera que los nodos automáticamente utilicen ese servicio de DNS dentro de Swarm para poder encontrar los diferentes contenedores. Por supuesto, balanceo de carga, que también lo hemos comentado. Desde un punto de entrada a nuestra arquitectura tendremos un balanceador que nos repartirá tráfico en los diferentes contenedores que estarán colocados en diferentes nodos de Docker Swarm. Por defecto ya tenemos una seguridad integrada con el propio aplicativo Docker Swarm generada por docker.com. A partir de ahí, la gestión de los operadores de Docker serán los responsables de mantener el resto de la seguridad. Hay una seguridad compartida por parte de la docker.com y nosotros, de tal manera que hay una seguridad ya definida de serie por Docker, y a partir de ahí dependerá de nosotros si dejamos abierto o no dejamos abierta la entrada a nuestros nodos, y esa parte será también una parte de seguridad nuestra. Y luego, por supuesto, tenemos la opción de hacer las actualizaciones continuas de la plataforma de todos los nodos de Docker Swarm. Por lo tanto, un orquestador que viene integrado directamente con el propio motor de Docker y que podemos utilizar en cualquier momento para orquestar más de un contenedor cuando tenemos decenas de contenedores normalmente. Sin más, sabéis que tenemos toda la documentación de Docker en docsdocker.com, y nos vemos en la siguiente idea clave. Muchas gracias por la atención. Un saludo a todos.